キマさんだけのもんだ。でも体が勝手に。Acabo de salir de ver la película de Chainsaw Man, El Arco de RC, que se acaba de estrenar en los cines en México, y sinceramente no me podía aguantar las ganas de hablar de esta película, por eso estoy haciendo este video medio improvisado. Pero antes de hablarles sobre la película, tengo que aclararles que ya leí toda la parte 1 del manga de Chainsaw Man, y estoy al corriente con la parte 2. Y como ya sabía de qué iba esta película, y los comentarios que había visto en internet por parte de la gente que ya había podido verla eran en su mayoría positivos, mis expectativas eran bastante altas. Y aún así, no sé cómo lo hicieron, pero superaron todas las expectativas que yo tenía con esta película. La animación, el nuevo diseño de arte, la música, todo está increíble. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Primero hay que aclarar unos puntos. Yo vi la película en japonés subtitulada, así es que si esperaba saber cómo estaba la versión doblada al español, ahí sí les voy a fallar porque yo no vi esa versión. Otra cosa, esta película de Chainsaw Man toma lugar justo después del final de la primera temporada, por lo que no deberías de verla si no has visto la primera temporada. Sé que se escucha lógico, pero nunca está de más decirlo, porque hay casos como en las de Jujutsu Kaisen, que la película era una precuela y la podías ver sin ver el anime, pero con Chainsaw Man no es el caso. Y por último, habían habido algunos reportes de que en algunos países habían cortado unas escenas de la película, pero esto fue cosa de censura de esos países. Esto no nos afectó a nosotros aquí en México o en Latinoamérica, así que la versión que tenemos es la versión completa y sin censura. Y bueno, ya con esto aclarado, ¿de qué va la película del Arco de RC? Pues como recuerdan, Denji, que estaba como en su sexta crisis existencial desde que empezó la serie, porque al final de la primera temporada empezó a preguntarse si realmente tenía un corazón. Y mientras que está en proceso de resolver estas dudas, un día mientras trataba de refugiarse de la lluvia, conoce a Reze, una chica que trabaja en un café, la cual empieza a mostrar interés por Denji, algo a lo que Denji no está acostumbrado. Y con este encuentro comienza su conflicto interno en el que tendrá que decidir entre Reze y Makima. Pero como esto es Chainsaw Man, sabemos que nada es tan sencillo como parece. Una de las primeras cosas que probablemente noten es que los personajes se ven un poco diferentes y que ahora tienen colores más vivos si los comparamos con los del anime, que tenían un tono más cinematográfico. Esto se debe a que el anime fue muy criticado por su aspecto y el tono serio que tenía. Estas críticas hicieron que Ryu Nakayama dejara de ser el director, y ahora tomando su lugar se encuentra Tatsuya Yoshihara, quien ha dirigido trabajos como Wistoria, Black Clover y, más importante aún, Monster Musume. Yoshihara usa en la película tonos muy llamativos, más parecidos a las portadas de los volúmenes y a las páginas a color del manga. Tiene tonos más vibrantes, con colores contrastantes y diseños más apegados a los del manga. Mientras que Nakayama en la primera temporada trató de usar un tono más cinematográfico, que era más acorde a las historias que escribe Tatsuki Fujimoto. Y ninguna de estas dos interpretaciones es mejor que la otra, simplemente son dos formas diferentes de ver el mundo de Chainsaw Man. Así que ya ustedes decidirán qué tono les gusta más, el cinematográfico del anime o el más colorido y un tanto más salvaje de la película. Pasando ahora sí directamente a los puntos de la película, vamos a empezar con la animación, porque goddamn, la animación es espectacular. Desde los movimientos sutiles de los personajes en las escenas más tranquilas hasta las partes más frenéticas del clímax de la película, estoy seguro de que van a satisfacer tanto a los fans del manga como a la gente que solo ha visto el anime. Puede llegar a ser un poco difícil de seguir en las partes más caóticas de la batalla, pero eso no impide que sean de las más espectaculares que se han visto en el anime en los últimos años. Y todavía así, algunas de mis escenas favoritas de la película fueron las escenas más tranquilas. Esto en gran parte por la música, porque tanto el soundtrack como el diseño de sonido son de lo mejor que he escuchado. Hay partes en las que la música incluso le roba el protagonismo a la animación. Este es un gran trabajo del talentosísimo Kensuke Ushio, que regresó de la primera temporada para estar a cargo de la música y se ha convertido en uno de mis compositores favoritos actualmente. Y no solo por Chainsaw Man, también por sus trabajos en Dan Da Dan y en The Dangers in My Heart. Y aún así, lo que hizo en esta película lo considero de sus mejores trabajos. Y aún con todo esto, mi parte favorita de la película es sin duda la relación entre Denji y Reze, que es obviamente la parte central de este arco. Y creo yo que en esta película la adaptaron de forma perfecta. No por nada, Reze se volvió uno de los personajes favoritos de los fans del manga desde su primera aparición. Reina Ueda hizo un gran trabajo dándole vida a este personaje, que junto con el resto del reparto, que sigue siendo excelente, hicieron un gran trabajo en actuaciones de voz. No tengo quejas en este aspecto. Otra cosa que hay que destacar son las canciones del opening y del ending. Tanto el opening Iris Out y el ending Jane Do,
quedan perfectos con el tono de la película. Ambas canciones ya se ganaron un lugar en mi lista de reproducción sin duda. Y bueno, las únicas quejas que le pondría a esta película son que, como ya lo había mencionado, las batallas pueden llegar a ser un poco caóticas y puede que termines perdiéndote un poco entre lo que está pasando. Pero pues estas peleas son igual de caóticas en el manga, así es que no sé qué tan válida sea esta queja. Otra cosa es que siento que uno de los giros de la película perdió un poco de impacto si lo comparamos con el manga, pero en general Chainsaw Man es muy difícil de trasladar uno a uno entre manga y anime. Y por último, a pesar de que no se brincaron nada del manga, creo que pudieron haber alargado o complementado un poco un par de escenas para que la historia fluyera mejor. Pero una de las características de Chainsaw Man es su ritmo frenético, así es que tampoco creo que sea una queja tan válida. Como pueden ver, las quejas que tengo sobre la película son mínimas y son más específicas a preferencias personales que a verdaderas quejas. Y bueno, antes de terminar quisiera hablar sobre un par de escenas específicas de la película, así es que si tú todavía no has visto la película o aún no lees el manga, puedes brincarte a esta parte del video para evitar al demonio de los spoilers. Así es que, última advertencia. Y bueno, habían dos escenas de las que tenía que hablar sí o sí. Una es la pelea de Beam y Denji contra Reze y el demonio de la tormenta. En primer lugar, porque Beam, it's my boy, es de mis personajes favoritos de este manga desde siempre. Esta pelea es sin duda la parte más espectacular de la película. Si leyeron el manga y no han visto la película, les prometo que le hace justicia a la pelea del manga. Porque personalmente no sabía si iban a poder transmitir lo caótico, estúpido y genial de esta pelea. Y el punto en el que hacen referencia a la portada del volumen 1 del manga, fue hermoso. Pero de toda la película, definitivamente mi parte favorita fue la escena de la piscina, cuando Reze le está enseñando a Denji a nadar. Esta escena, con su diseño de arte, su animación y su música, hicieron que trascendiera a algo más allá de lo que ya es en el manga. Esta escena como tal es arte, no la puedo describir de una manera diferente. De hecho, la música de esta escena la llevo escuchando en loop desde hace rato. Y el cómo hacen referencia a esta escena en la batalla final entre Reze y Denji hacen que esta sea mi parte favorita de la película, por mucho. Y bueno, ya no me queda nada más que decir que si tienen la oportunidad, vayan a verla, está 100% recomendada. Muchas veces las películas de anime se sienten nada más como un capítulo extra largo, pero esta sí siento que es una de esas experiencias que tienes que experimentar en el cine. Así es que si les interesa, hagan lo posible por ir a verla. Creo que hay versiones en IMAX y en 3D en algunas partes y me imagino que debe ser aún mejor. Así es que si la pudieron ver así, ahí me platican qué tal estuvo. Y bueno, un par de cosas antes de terminar. Hay una escena después de los créditos, que sí es importante para que se queden a verla. Y que si buscan la letra de la canción del ending, va a hacer que el final les pegue como 3 veces más. Aún no sabemos nada sobre la secuela de esta película. Hay rumores sobre una segunda temporada que adaptaría el resto de la parte 1 del manga, pero todavía no está confirmado. Y si de plano se quedaron con ganas de más, el 17 de octubre se estrena Tatsuki Fujimoto 1726, una serie de cortos en la que van a animar 8 historias cortas del autor de Chainsaw Man. Cada historia va a ser animada por un estudio diferente, así es que les recomiendo que den una checada. Digo, no es Chainsaw Man, pero nunca está de más ver más historias de Tatsuki Fujimoto, que lentamente se está convirtiendo en mi autor favorito. Así es que sin más que agregar, vayan a ver Chainsaw Man, el arco de Reze, y nos vemos en la próxima.